Entonces, dependiendo el método de análisis que se vaya a realizar, nosotros tenemos algunas alternativas. Entonces, le voy a poner aquí, primera alternativa, ¿sí? Considerando un grado de libertad por planta. Considerando un grado de libertad por planta, ¿sí? Entonces voy a hacer este dibujito, le voy a hacer un poquito más grande. Tendré. Sí, sí se nota ahí, ¿no es cierto? Mi sistema Q para este caso. Un solo grado de libertad por planta. Entonces, tomamos en cuenta la hipótesis donde me dice que la losa es completamente rígida en su plano, ¿sí? Entonces necesitamos ubicar una junta o un punto de esta losa, ¿sí? Para después de aplicado el sistema de cargas, pues conocer su posición final, ¿sí? Bajo la definición de grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahí yo puse un punto, ¿no es cierto? Pero como la losa es completamente indeformable, en realidad lo que le sucede a este punto le sucede a cualquier punto de la losa, ¿no es cierto? ¿Sí? Por la condición de que la losa es completamente rígida en su plano, es indeformable, ¿sí? Entonces, por facilidad de cálculo, se suele utilizar este punto como el centro de masas. Centro de masas, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar el grado de libertad. Entonces, tenemos un grado de libertad por planta, ¿sí? Numeramos nuestro sistema Q mayúscula, Q minúscula. Entonces, miren, si nosotros realizamos el análisis con este primer modelo, ¿qué es lo que vamos a determinar? Vamos a determinar la posición final de este punto, ¿no es cierto? De esta junta, ¿sí? Entonces tendríamos planteado nuestro sistema Q mayúscula, Q minúscula. Q minúscula, recuerden, aquí el sistema está relacionado. Q mayúscula correspondería a la acción, ¿no es cierto? Miren, una acción horizontal, que es justamente lo que vamos a determinar y lo que vamos a hacer. Y a partir de esa acción horizontal, Q minúscula sería la posición final de la junta, ¿sí? Luego de aplicada esa acción. Únicamente podemos calcular lo que nos hemos planteado en nuestro modelo. Es decir, vamos a calcular un Q, que sería un corrimiento, en este caso, en el sentido donde se ubique el grado de libertad. Puede ser sentido X, puede ser sentido Y, ¿no es cierto? Ya depende de el eje, ¿no es cierto? Sí, el eje referencial que yo utilice. Digamos que esto está así. Esto es X, esto es Y. ¿Sí? Ese sería nuestro primer modelo. Ahora, ese es el que vamos a usar, desde ya les digo. Pongo aquí 2, considerando 2 grados de libertad por planta. ¿Sí? 2 grados de libertad por planta. Entonces, voy a repetir este gráfico. ¿Cómo sería, no es cierto?
¿Sí? Miren, ahí tengo. Entonces, mi sistema o mi posible sistema Q, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo sería? Dos grados de libertad por planta. Miren, nuevamente necesito mi junta. Esta puede ser cualquier punto de la losa. Tengo estos grados de libertad y adicional, miren, tengo aquí un grado de libertad de rotación. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 2 grados de libertad por piso. Entonces, miren, aquí en el modelo se está incluyendo una rotación de la junta, ¿no es cierto? ¿Sí? Una rotación de la junta. Miren, si yo resuelvo la estructura con este modelo, yo puedo encontrar un corrimiento en el sentido X si es que mantengo el eje referencial y adicional una rotación. Esta rotación me indicaría si es que el edificio rota, ¿no es cierto? Si es que el edificio da un giro, ¿sí? Miren, se podría realizar ese planteamiento, ese cálculo con el segundo modelo. ¿Sí? Estamos. Ahora, de una vez aquí, voy a hacer el tercer modelo. ¿Cómo sería el tercer modelo? 3 grados de libertad por planta. Sí, 3 grados de libertad por planta. Entonces, nuevamente repito este gráfico. Sí, tendría ahí, miren, el otro modelo. Defino mi sistema, ¿no es cierto? Q mayúscula, Q minúscula. Nuevamente ubico un punto y ahora miren lo que voy a tener. Adicional, miren. Tendría 1, 2, que serían los desplazamientos en el un sentido, 3, 4 en el otro sentido, 5, 6, que serían las rotaciones. ¿Sí? Entonces, en este tercer modelo, ¿sí? Yo ya puedo considerar en el cálculo un desplazamiento en X de esa junta, un desplazamiento en Y de la junta y adicional la rotación, ¿sí? Adicional la rotación. Modelo más completo, ¿no es cierto? Este modelo es el que se utiliza en análisis dinámico. ¿Sí? Nosotros sí vamos a ver algo de esto. Sí vamos a ver algo de esto. ¿Sí? Respecto a este modelo. ¿Cuál modelo vamos a usar nosotros? Este modelo. Modelo más simple, miren. ¿Sí? Análisis estático. Como les decía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos aplicar una fuerza y determinar un desplazamiento, una posición final, nada más. Obviamente en el sentido de análisis. Puedo hacer lo mismo sentido X y puedo hacer lo mismo sentido Y. Recuerden lo que decía también respecto al diseño basado en fuerzas. ¿Sí? Las fuerzas sísmicas, en este caso, actúan de forma no concurrente en los ejes principales de la estructura. ¿Sí? Entonces se puede hacer. Ahora, también acá, ¿no es cierto? Tengo que hacer en este sentido y también cambiaré y haré en el otro sentido. ¿Sí? De la misma forma en el modelo de acá, ¿no es cierto? Primero hago este planteamiento, ¿sí? En el un sentido de análisis, luego en el otro sentido, considerando primero el eje X como principal y luego el eje Y como principal. ¿Sí? Estamos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá.
Inge, disculpe, ¿y el segundo modelo se usa en algún tipo de análisis? ¿El de 2 grados de libertad? Sí, también, también. Sí, es una aproximación del modelo 3. Sí, es una aproximación para determinar un desplazamiento y una rotación. Aquí podemos calcular torsión. Bueno, no diría torsión directamente, podemos calcular una rotación. ¿Sí? Se utiliza, digamos antes se utilizaba, ¿sí? Hoy en día, nuevamente debo siempre enfatizar en esto, pues ya se trabajan con modelos más completos por la facilidad de los procesos de cálculo, ¿no es cierto? Entonces, más bien ya se trabaja con este modelo que es mucho más completo. ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros seleccionamos ya nuestro modelo, ahora ya podemos determinar la matriz de rigidez de la estructura en coordenadas de piso o la matriz de rigidez espacial, ¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí matriz de rigidez espacial, ¿sí? Considerando un grado de libertad por piso. Sí, considerando un grado de libertad por piso. Para el modelo 1, ¿no es cierto? Para el de acá, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar una matriz de rigidez espacial, ¿sí? En función del sistema que hemos planteado, ¿sí? Hay que también aclarar que esto se conoce como pseudoanálisis espacial, ¿sí? Es decir, es una aproximación, pero es una muy buena aproximación a un análisis espacial real, ¿sí? Entonces, obviamente, tiene sus limitaciones el hecho de considerar la hipótesis de que la losa rígida en su plano sirve de vínculo de los pórticos planos o de las estructuras planas, ¿sí? Pero válido también lo que les menciono, el hecho de que este sea considerado como análisis espacial, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a determinar la matriz de rigidez? Vamos a determinar de la siguiente forma. Miren, es bastante simple. KE, ¿no es cierto? ¿Sí? Como ustedes saben, debemos hacer para cada eje principal de la estructura. Sumatoria, desde I igual 1 hasta el número de pórticos, ¿sí? KL sentido XY. Y para el otro sentido, pues de la misma forma, de forma similar, tengo KE en el sentido Y, sumatoria igual 1 hasta el número de pórticos de KL Y. ¿Sí? De esa forma vamos nosotros a determinar la matriz de rigidez espacial. Con ustedes, en este momento, miren, para calcular KX, únicamente necesito hacer la sumatoria de los pórticos que actúan en el sentido X, cuando estoy realizando, obviamente, acción sísmica sentido X. Y cuando estoy en sentido Y, la sumatoria de los pórticos, matriz de rigidez lateral de los pórticos que actúan en el sentido Y, los pórticos resistentes en el sentido Y. ¿Sí? De forma muy sencilla, de forma muy fácil. ¿Sí? Obviamente el modelo también es sencillo, eso es evidente, ¿no es cierto? Miren, el modelo es sencillo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a determinar de esa forma la matriz de rigidez espacial, ¿sí? Ahora, para el segundo modelo, no es la misma forma, obviamente, habrá que hacer un análisis previo, ¿no es cierto? Y para el tercer modelo, lo propio, ¿sí? Lo propio, no es la misma forma, ¿sí? Hay que hacer un análisis previo para poder encontrar la matriz de rigidez. ¿Sí? Nosotros sí vamos a encontrar la matriz de rigidez para este tercer modelo. Sí lo vamos a hacer, ustedes van a ver. En realidad, siempre nos basamos en el hecho de que la estructura espacial está compuesta por pórticos planos unidos mediante una losa completamente rígida. Entonces, a partir de los pórticos planos, podemos nosotros determinar la matriz de rigidez espacial. Lo que vemos aquí, ¿no es cierto? ¿Sí?
Hay que relacionar los pórticos planos con la estructura espacial y aplicando los conceptos de análisis matricial sin ningún problema se puede encontrar. Para nuestro primer modelo, como ustedes ven, en realidad el modelo muy simple, ¿sí? De esta forma se relaciona, ¿sí?, las coordenadas de la estructura Q con las coordenadas de los pórticos, en este caso de los pórticos que componen la estructura en el espacio, ¿sí? De los pórticos que componen la estructura en el espacio. ¿Estamos? Sí, sí. Sí. Listo, ahora avancemos un poco más. Ya podríamos calcular la matriz K mayúscula. Recuerden la ecuación. Sí, recuerden la ecuación. En realidad es un modelo muy elemental, miren. Sí, nosotros tenemos aquí Q mayúscula, que sería, en este caso, las acciones externas. K mayúscula, la matriz de rigidez, pero de la estructura en el espacio. Ya sabemos cómo calcular para nuestro modelo. Y la incógnita Q minúscula, ¿no es cierto? Entonces, avanzamos y ahora necesito definir, obviamente, el vector de cargas, ¿no es cierto? El vector de cargas generalizadas Q minúscula. Perdón, Q mayúscula. Vector de cargas generalizadas Q, ¿no es cierto? ¿Sí? Vector de cargas generalizadas Q. Este vector de cargas generalizadas Q está compuesto, ¿sí?, por las fuerzas Fi aplicadas en el piso I. Fuerzas Fi para cada piso I. ¿Sí? Fuerzas Fi para cada piso I aplicadas en el piso I. Adicional a esto, miren, nuestro modelo no nos permite calcular una posible rotación. Y como habíamos visto, en realidad este procedimiento es válido únicamente para las estructuras regulares. En estructuras regulares se supone que la posibilidad de rotación en realidad es mínima. Sin embargo, ¿sí?, nosotros en nuestro análisis vamos a tomar en cuenta una posible torsión accidental, ¿sí? Una posible torsión accidental. Entonces, a estas fuerzas Fi de cada uno de los pisos hay que agregarle, ¿sí?, un valor agregado, hay que mayorarles por una posible torsión accidental. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, miren, la forma del vector de cargas Q sería la siguiente, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí F1, fuerza del piso 1, F2, fuerza del piso 2, Fi, fuerza del piso I, y Fn, fuerza del piso N. ¿Sí? Fuerza del piso N. Entonces, obviamente, este vector está en función, ¿sí?, del número de pisos que tenga la estructura. Pues necesito una fuerza para cada piso, ¿no es cierto? Necesito una fuerza para cada piso. Entonces ahora debo yo concentrarme en el cálculo de estas fuerzas. Si ya tengo la matriz K espacial, un grado de libertad por plano, y ya puedo determinar las acciones Q, ¿sí?, el vector de cargas Q, las fuerzas en cada uno de los pisos, ya puedo yo resolver la ecuación básica del análisis matricial de estructuras y encontrar las respuestas. Miren, así de sencillo, ¿sí? Ya puedo yo resolver este sistema y encontrar Q minúscula, que sería la posición final de la Honda. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahora me voy a concentrar en determinar las fuerzas de Fi. Para esto necesito recurrir a la norma,
¿sí? La norma me establece cómo determinar las fuerzas, en este caso para cada uno de los pisos, ¿sí? Y primero vamos a hablar del cortante basal mínimo. Cortante basal mínimo, ¿sí? Entonces, ¿qué es este cortante basal mínimo? Se lo simboliza con la letra B. Este cortante basal mínimo es la fuerza aplicada en la base del edificio, ¿sí? Y representa la acción sísmica. Fuerza lateral, fuerza horizontal aplicada en la base, que representa la acción sísmica, ¿sí? Entonces, estamos de esto según, obviamente, la norma, le pongo aquí, según la NEC, B se determina con la siguiente expresión. ¿Sí? Según la norma, el cortante basal mínimo, porque es el valor mínimo, recuerden, siempre se trabaja con requisitos mínimos, ¿sí? Se determina con la siguiente expresión. Vamos a ir analizando cada uno de los temas, ¿sí? Primero, tenemos este parámetro I. ¿Qué es esto de I? ¿Sí? Entonces, vengo acá, miren, ahí está, ¿sí? Categoría del edificio, coeficiente de importancia I, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que hace este coeficiente? Incrementa la demanda sísmica para estructuras que por su función deben permanecer operativas o sufrir menor daño cuando ocurre un sismo. ¿Sí? Incrementa la demanda sísmica o incrementa la fuerza sísmica para estructuras que por su función deben permanecer operativas o sufrir menor daño cuando ocurre un sismo. Entonces, claro, miren, si yo estoy trabajando una estructura, ¿sí? Aquí se hace una división en función de su uso, ¿no es cierto? Vamos a tener estructuras más importantes y estructuras menos importantes, ¿sí? Entonces, este factor lo que hace justamente es, según su clasificación, según su categoría, ¿sí? Aumentar la fuerza sísmica. ¿Qué logro con esto? ¿Qué logro aumentando el cortante basal o la fuerza sísmica? ¿Qué logro? Pues simplemente logro o establezco que mi estructura tiene capacidad para resistir una mayor acción sísmica, ¿sí? Una mayor fuerza sísmica. Y si ocurre el nivel de movimiento establecido como de diseño y yo tengo una capacidad adicional, ¿cuál es la consecuencia directa de esto? Pues efectivamente, sufrir menor daño. ¿Sí? Sufrir menor daño. Resulta lógico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos ahora hacer una clasificación de las estructuras en función de su uso. Vamos a tener estructuras más importantes y estructuras menos importantes. Entonces, según este cuadrito, miren, este es un cuadro que está en la norma, ustedes lo pueden ver, es la tabla 6, ¿sí? Tenemos la categoría edificaciones esenciales, que serían la más alta categoría. Tenemos estructuras de ocupación especial y tenemos otras estructuras, es decir, las estructuras de categoría más baja, ¿sí? Entonces, para la norma, ¿cuáles son las estructuras más importantes? La que les denomina estructuras esenciales. Aquí están: hospitales, clínicas, centros de salud o de emergencia sanitaria. Primerito. Y de ahí vienen instalaciones militares, de policías, bomberos, defensa civil, ¿sí?
torres de control aéreo, estructuras de centro de telecomunicaciones, centro de atención de emergencias, estructuras que albergan equipos de generación y distribución eléctrica, tanques u otras estructuras utilizadas para depósito de agua, ¿sí? Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras sustancias peligrosas. Estas estructuras son más importantes respecto al común de las estructuras. Son estructuras esenciales. ¿Qué hace este factor o este coeficiente? Miren, este factor vale 1.5, lo que nos indica que está amplificando la acción sísmica, ¿sí? Esta acción sísmica, este B, lo está amplificando en un 50%. Miren, está en el numerador, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que hace es mayorar un 50%. ¿Sí? Lo que hace es mayorar un 50%. Entonces, ahí viene la reflexión, ¿no es cierto? Miren, si nosotros analizamos el resto de categorías, con 1.3 o el 30% adicional para museos, iglesias, escuelas, centros de educación, deportivos que albergan más de 300 personas, todas las estructuras que albergan más de 5.000 personas, edificios públicos que requieren operar continuamente. Sí, es una categoría intermedia. Entonces, miren, 1.3, 30% adicional. Y aquí, miren, todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican dentro de las categorías anteriores. Ahí el factor es 1. Entonces, si nosotros decimos todas las estructuras o las otras estructuras que no entran dentro de esa clasificación, tendríamos las estructuras más comunes, pues, ¿no es cierto? Viviendas, oficinas, ¿sí? ¿Qué es el común de las estructuras, ¿no es cierto? Sobre todo, la gente lo que más hace son viviendas u oficinas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí el factor de importancia es 1, o sea, es decir, que no se ve afectada la acción B, el cortante basal que estamos determinando. No se ve afectada, ¿no es cierto? Multiplico por 1, no pasa nada. Entonces, les decía, vale la pena la reflexión, ¿no es cierto? ¿Sí? El hecho de que si yo diseño una estructura dentro de la categoría de las estructuras normales, las otras estructuras, viviendas, oficinas, ¿sí? Luego, una vez que ya está construida, cambiarle el uso, ¿no es cierto? Y eso se ve comúnmente, si ustedes se fijan en la ciudad de Quito, eso se ve comúnmente. Edificios que antes eran oficinas o edificios que eran viviendas, ahora aparecen como centros educativos, ¿sí? Ahora aparecen como hospitales, como clínicas, como centros de salud. ¿Será tan sencillo el hecho de cambiarle el uso así porque a mí se me ocurrió, porque yo soy el propietario y yo sé en qué se usa mi estructura? No, no es cierto. Miren, el cambio de uso, sí, no es tan simple. Si mi estructura es una vivienda, tiene que ser una vivienda, ¿no es cierto? Si es que yo le convierto en un centro médico, miren lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando hipotéticamente ocurre un evento sísmico, ¿qué es lo que vamos a presenciar? Que posiblemente los centros de salud que no fueron diseñados de forma adecuada, ¿sí? Sufran más daños, ¿sí? ¿Y qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se debe tener cuando nosotros estamos en una emergencia? Evidentemente los centros de salud, los hospitales, las clínicas, en funcionamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Puede ocurrir muchas cosas con el resto de estructuras. Miren en el terremoto de Pedernales, digámoslo así. Sí, puede haber gran destrucción en la población, pero los centros médicos, donde va la gente a atenderse, donde están los enfermos, donde se tiene que tener un funcionamiento sin interrupción por la acción sísmica, pues debe estar en esas condiciones funcionando, ¿no es cierto? Por eso es justamente la idea de que hay que aumentar un 50% en la acción sísmica. Porque si nosotros tenemos una desgracia y tenemos las estructuras colapsadas, las otras estructuras o las estructuras normales, ¿sí? Y también
las edificaciones esenciales, los hospitales, las clínicas, también colapsados, pero ahí sí realmente estamos en una verdadera tragedia, ¿no es cierto? ¿Sí? En una verdadera tragedia. Entonces, tomen en cuenta también esto, ¿sí? Es importante. Tomen en cuenta que no es simple, no es simplemente porque el propietario dice o porque ya no le resulta un negocio rentable tener la estructura para viviendas y simplemente le convierte en una clínica, ¿sí? En realidad tiene que hacerse un análisis previo para ver si efectivamente se puede cambiar el uso. Muchas veces, como ustedes ven, el porcentaje es alto. De 1 a 1,50 es el 50% de incremento, ¿sí? Entonces, como el porcentaje es alto, pues muchas veces este tipo de estructuras no pueden cambiarse de uso. Pero claro, esto hablamos desde el punto de vista teórico nuestro, ¿no es cierto? Que muchas veces no se toma en cuenta y a partir de esto, pues es que se presencia o se evidencia las grandes desgracias que ocurren cuando se presentan las acciones sísmicas, ¿sí? Cuando se presentan las acciones sísmicas. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta. Sí está claro. Listo. Entonces, avancemos un poco más. 2. Miren este término que dice SATA. ¿Sí? ¿Qué es esto de SATA? Simplemente estamos hablando de una aceleración. Aceleración asociada a un periodo TA. Sí, aceleración asociada a un periodo TA. ¿Qué es esto de periodo en primera instancia? Sí, miren, si bien es cierto, nosotros no vamos a hacer un análisis del comportamiento vibratorio de la estructura, ¿sí? Pero sí podemos estimar el periodo con el cual, entre comillas, trabajaría la misma, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a un periodo, recuerden ustedes cuando se veía en el colegio incluso, ¿sí? Movimiento armónico, ¿sí? ¿A qué se refiere con un periodo? ¿Qué es lo que estamos determinando con un periodo? ¿Alguien me puede decir? El tiempo en el que se repite un ciclo. Sí, ¿no es cierto? Rápidamente. O también el tiempo en que se demora un sistema en dar una oscilación completa. Sí, básicamente es eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros sí simbolizamos o simbolizamos el comportamiento vibratorio? No, póngame más abajo. Miren, de un edificio. Digamos que tenemos 3 pisos. Ya, ahí está. ¿Sí? Entonces, el comportamiento vibratorio sería algo así, ¿no es cierto? Sí, y aquí al otro lado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en negro, el estado inicial, ¿no es cierto? Luego, el comportamiento vibratorio sería que esto, a manera de un péndulo, se da de esa forma, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el tiempo en que se demora dar una oscilación completa, estaríamos hablando del periodo, ¿cierto? Entonces, justamente eso es lo que me solicitan aquí, una aceleración para ese periodo en particular, ¿sí? Una aceleración para ese periodo en particular. Ahora, previo a eso, hay que también entender ya más a detalle el concepto de periodo, ¿no es cierto? Hablando de estructuras de edificación. Miren, los periodos, el periodo de vibración de un sistema, hablando en general, ¿sí? Periodo de vibración no depende
de quien causa la excitación. No depende de la excitación, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, en el gráfico que les muestro, ¿quién causa el movimiento? ¿Quién causa la excitación? Una acción sísmica, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros hablamos de periodo natural de la estructura, ¿sí? En realidad no depende de quién causa la excitación, es decir, no depende de la fuerza o de la acción sísmica, ¿no es cierto? El periodo de vibración es propio de la estructura, ¿sí? Y únicamente depende de su geometría, ¿sí? Obviamente depende de los materiales, ¿no es cierto? Obviamente depende de los materiales, ¿sí? Entonces, en función de los materiales, de la configuración estructural geométrica, del número de elementos, de las secciones, nosotros vamos a tener el periodo natural de la estructura, ¿sí? El periodo en que se demoraría en dar una oscilación completa, ¿sí? Esta oscilación puede ser la oscilación natural de la estructura, ¿sí? Sin depender de quién cause esa excitación. Tienen que tomar en cuenta eso también. ¿Sí? Tienen que tomar en cuenta eso también. Entonces, miren, el periodo de vibración, ¿sí? Se determina únicamente, como les menciono, en función de la geometría y de los materiales, ¿sí? No depende de quién causa la excitación, no depende de fuerzas, no depende de acciones, ¿sí? Tomen en cuenta eso también. Entonces, cuando hablamos de que necesito una aceleración SA para un periodo TA, pues necesito un gráfico que relacione estas dos variables, estos dos términos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el gráfico que relaciona estas dos variables? Miren, nosotros hablamos en las abscisas periodo, en las ordenadas aceleración, ¿sí? Este gráfico, este diagrama se conoce como espectro, ¿sí? Espectro. No vamos a ahondar mucho en las definiciones de estos parámetros, porque estos parámetros en realidad son mucho más amplios, ¿sí? Solo vamos a hacer uso de lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo aquí? Me dice, defina el periodo TA, y a partir de este periodo TA, encuentre para ese periodo la aceleración SA, ¿sí? Nada más. Entonces, como les digo, no vamos a ahondar mucho en definiciones de espectro y todo lo demás, sino simplemente vamos a saber calcular para un periodo TA una aceleración SA, ¿sí? Y como este diagrama, ¿sí? Este diagrama está claramente definido en funciones, ¿sí? Nosotros simplemente debemos conocer el periodo y a partir de esto saber cómo determinamos la aceleración, ¿sí? Cómo determinamos la aceleración. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Por favor, continuamos la siguiente clase. Luego, Hasta luego, Inge, listo, gracias. Inge, hasta luego. Muchas Gracias, gracias. Inge. Hasta luego. Buena tarde para todos. Continuamos la siguiente clase. Inge, una pregunta. Dígame. ¿La prueba quedaría para el día viernes? Sí, la fecha que ustedes me enviaron. ¿Y a qué hora sería? ¿Igual que la anterior prueba? Usted está desconectado, creo. Ya definieron sus compañeros fecha y hora. ¿O no definieron todavía? Ustedes son paralelo 2, ¿no? Sí, Inge. Sí. La señorita
Duchimasa creo que me envió ya la fecha. Sí, aquí dice. Para confirmar que el curso ha quedado de acuerdo con dar la prueba el próximo viernes a las 9 p.m. Ya, Inge, gracias. Sí. Estamos. Entonces estén pendientes, ¿no? Inge, Sí. Inge, otra consulta. ¿La prueba del día viernes abarcaría lo que es la unidad 3 de ensamblaje directo? Sí, ¿Solo sí. abarcaría eso? Sí, método de los desplazamientos, sistema 3. Ya, gracias, Inge. ¿Algo más? Bueno, entonces el viernes estén pendientes a las 9 de la noche, por favor. ¿Sí? Y continuamos clases ya la siguiente semana con ustedes. Listo, ingeniero, muchas gracias. Gracias, Inge. Gracias. Ok. Gracias, que esté bien. Ya dije, hasta luego.